Don Rodrigo, usted muy bienvenido a nuestra CONAPYME y los micrófonos para usted están abiertos y tenemos mucho entusiasmo en escucharlo. Adelante, don Rodrigo. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias a usted y a Carlos Boada por la invitación y saludar, por supuesto, a todos los aquí presentes y a todos los gremios aquí presentes por esta invitación. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Hablando precisamente de un tema que me interesa particularmente, por mi historia, digamos, que es la autonomía del Banco Central, y en particular la autonomía del Banco Central en la nueva Constitución. Básicamente lo que yo he pensado para mi presentación es, voy a primero hablar algunas reflexiones generales sobre autonomía del Banco Central. ¿Por qué autonomía del Banco Central? ¿Cuáles son los principios que hay detrás de eso? Y en qué consiste, básicamente. Primero voy a hablar sobre eso, y luego voy a ir al proyecto que hay, que fue aprobado en comisión sobre autonomía del Banco Central, pero ojo, y tengo que ser muy claro al respecto, fue rechazado como tantas otras cosas en el Pleno para volver a comisión y se va a presentar estos días de vuelta en el Pleno. Entonces yo espero que algunas de las cosas que yo veo como más problemáticas dentro de estas que les voy a mencionar a ustedes, ya se hayan arreglado. Ojalá que eso no sea un deseo frustrado, pero algunas de esas cosas que ya se hayan arreglado en esta nueva versión que vamos a conocer prontamente. Desgraciadamente no la tengo porque no existe, pero así que me tengo que referir básicamente a lo que está hoy día como proyecto en esta materia. Déjeme entonces partir con algunas reflexiones generales. Lo primero yo creo que es más o menos evidente, yo diría que bastante consensuado. El Banco Central en Chile lo ha hecho bien. Después de una historia muy larga, porque la verdad es que Chile tiene una historia muy larga, de hecho más larga que muchos otros países de América Latina que han tenido inflaciones más altas, pero no tan larga como la nuestra, Chile logró controlar la inflación. Y más allá de este periodo puntual que estamos viviendo hoy día, que es un fenómeno global, la inflación en Chile se ha mantenido baja durante los últimos 20 años. ¿Cierto? El promedio de inflación en Chile en los últimos 20 años es algo así como 3,2%. La meta del Banco Central es 3%. Yo creo que hay muy pocos países que pueden decir que han estado tan cerca a su meta en un periodo, en las últimas 2 décadas. Tal es así que el Banco Central ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Y ahí me surge una primera reflexión. Como dicen el dicho, digamos, he usado mucho en Norteamérica, si no está roto, no lo arregle. Bueno, si el Banco Central no está roto, si ha funcionado, si tiene prestigio, si funciona bien, si ha cumplido con su objetivo, ¿por qué tenemos que hacerle cirugía, y particularmente cirugía mayor? Uno podría entender perfectamente que hay cosas que se pueden mejorar, todo puede mejorarse. Pero una primera reflexión es esa: ¿por qué necesitamos hacerle cirugía mayor en la institución que ha funcionado bien y habiendo tantas otras cosas por mejorar? Eso es lo primero. Lo segundo, que tiene mucha relación con esto, es una reflexión un poquito más general, que tiene que ver con la convención y con la tarea de la convención en general. Yo noto como una extraña pulsión de cambiar todo, casi infantil diría yo, de cambiar todo, incluso lo que funciona, lo que está bien. No importa de dónde viene, de qué constitución viene, si es del 80 o el 25 o el 33, no importa las razones, la cosa es que hay que hacer algún cambio porque, digamos, hay que ser refundacional. Y eso me pasa con lo que veo del Banco Central. Creo que, de nuevo, funciona bien. ¿Por qué no mantener lo que funciona bien? Con algunos cambios, a lo mejor, digamos, pero mantenerlo en términos generales. Ahora, una tercera reflexión tiene que ver con el Banco Central autónomo. ¿Por qué queremos un Banco Central autónomo? ¿Por qué nos preocupa el Banco Central autónomo? ¿Por qué se toma buena parte de la discusión, particularmente en materia económica, esto del Banco Central autónomo? Hay varios argumentos, y déjenme partir con algunos argumentos que son más conceptuales, más técnicos, porque, a ver, el poder político, los representantes elegidos democráticamente en las urnas por la ciudadanía, han decidido, en gran parte del mundo, y particularmente en el mundo más desarrollado, pero también en gran parte del mundo emergente, renunciar a su poder sobre una política macroeconómica muy importante, que es la política monetaria, ¿cierto? Y darle a una institución que se llama Banco Central autonomía para
hacer esa política. Y básicamente el poder político se mantiene afuera de esto, no puede, a pesar de que puede estar en desacuerdo con ciertas políticas monetarias, no puede, por ejemplo, remover a los miembros del Banco Central por alguna política que no le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué los países hacen eso? ¿Por qué el poder político renuncia a hacer la política monetaria? Bueno, la razón es relativamente simple. Porque la verdad es que el poder político, todo el mundo, en gran parte del mundo, se ha dado cuenta de que existe una tentación para usar la política monetaria, es decir, para inflar la economía en el ciclo político. Antes de las elecciones, existe la tentación, ¿cierto?, de inflar la economía, aumentando la cantidad de dinero, para que aumente la actividad económica, para que aumente el empleo, y de esa manera aumentar la probabilidad de los que están en el poder de reelegirse. Pero la ciudadanía sabe eso, sabe que existe esa tentación. Y por lo tanto, ellos anticipan esta mayor inflación que va a venir. Y luego la inflación es más alta y finalmente no se logra ningún efecto ni en actividad ni en empleo. O sea, terminamos en un mundo con una inflación más alta que la socialmente óptima. Dado eso, entonces, después de una reflexión, el mundo político dice, ok, vamos a ceder esta facultad de la política monetaria a un órgano autónomo, para que este órgano autónomo haga esta política. Nosotros no nos metemos, no nos involucramos en esa política, y este órgano autónomo tiene una visión de más largo plazo y por lo tanto evitamos esa tentación que hay en el corto plazo que va con el ciclo político. Bancos centrales autónomos, la verdad es que ha habido por largo tiempo, quizás los más notables son el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y más todavía el Banco Central Alemán, el Bundesbank, que es como el hito, el ícono de la autonomía de bancos centrales. Pero la verdad es que toda esta tendencia de bancos centrales autónomos no es muy larga en el tiempo. Parte, además de esos otros que son ejemplos muy anteriores, pero parte en forma más masiva recién a finales de los años 80, llevamos un poco más de 30 años con Nueva Zelanda. Después se empieza a extender a una serie de países. Chile, de hecho, de los primeros. Chile, el año 90, a finales del año 89, establece su Banco Central Autónomo. Y hoy día, básicamente, la gran mayoría de los países, no todos, pero prácticamente todos los países de la OCDE, por ejemplo, tienen Banco Central Autónomo. Sería bien extraño no tener un Banco Central Autónomo en las actuales circunstancias. Entonces, la experiencia en general del mundo es una tendencia hacia bancos centrales autónomos para evitar esta tentación de inflar la economía y terminar en un escenario peor. Ahora, precisamente lo que se trata entonces de alejarlo del ciclo político. ¿Ya? Y esto va a ser importante lo que vamos a discutir después en el proyecto que hay. Alejarlo del ciclo político. ¿Y cómo se logra? En general en los bancos centrales, no solo en Chile, en el mundo, ¿cómo se logra alejarlo del ciclo político? Básicamente son varias medidas, pero dos importantes son, la primera es que la duración del mandato de los consejeros y del presidente del Banco Central es más larga que el ciclo político. En Chile, por ejemplo, es más larga que 4 años, de manera que puedan tener una visión a más largo plazo. Y que tampoco y la segunda cosa es que no coincida con el ciclo político. ¿Okay? Que un presidente, por ejemplo, no pueda elegir a la mayoría o a la totalidad del Consejo del Banco Central, el presidente de la República, porque en ese caso va a ser más difícil alejarlo del ciclo político. Y las claves para esta autonomía finalmente son muchas, vamos a hablar de algunas de ellas, pero yo diría que tres muy importantes son las siguientes. La primera es que no haya financiamiento monetario al fisco. Los que, digamos, tenemos más edad, digamos, aquí conocemos la historia, digamos, y básicamente las inflaciones en Chile, no solo en Chile, en todo el mundo, básicamente se explican por el financiamiento monetario de los déficits fiscales, ¿cierto? Las inflaciones que Chile tuvo durante los años 70, particularmente a principios de los 70, básicamente son financiamiento del Banco Central del fisco. El Banco Central no era autónomo. El ministro de Hacienda simplemente levantaba el teléfono, llamaba al Banco Central y decía, emíteme tal cantidad de billetes que tengo que pagar los sueldos del sector público. Tampoco autónomo era que en algún momento, de hecho, el presidente del Banco Central era el mismo que el ministro de Hacienda. Y obviamente, cuando eso es así, no puede ser autónomo el Banco Central. O sea, es un primer punto, el no financiamiento del fisco. Si el Banco Central tiene que financiar al fisco, en Argentina, por ejemplo, el Banco Central tiene que financiar al fisco, es muy difícil que sea autónomo, porque depende de la política fiscal. Es muy importante el proceso de nombramiento, pero sobre todo el proceso de remoción. Más importante, en mi opinión, los dos son importantes, pero más importante el proceso de remoción.
si yo puedo remover fácilmente a un presidente o un consejero del Banco Central porque no me gusta la política que está haciendo, evidentemente pierde autonomía. ¿Cierto? Si yo soy Erdogan en Turquía, ¿cierto? Y por mucho que la ley del Banco Central diga que el Banco Central es autónomo y yo saco a 3 presidentes del Banco Central en 2 años porque no me gusta cómo lo están haciendo, bueno, evidentemente ese Banco Central no es autónomo. Entonces el proceso de remoción es particularmente importante. Y también, por último, el mandato, que sea un mandato bien claro y bien preciso y me atrevería a decir acotado. Muchas veces se dice el Banco Central debería, como lo hace bien, debería poder hacer muchas cosas, no sé, diversificación productiva, encadenamientos productivos, cosas cambiarias, medioambientales, etc. A ver, 2 cosas. Primero que nada, si yo quiero darle todo ese mandato, tengo que darle los instrumentos. No puedo darle a alguien un mandato sin los instrumentos para poder hacer ese mandato, ¿cierto? Así que tendría que darle todos los instrumentos. Pero en segundo lugar, quiero darle todos esos instrumentos, todos esos mandatos. Yo creo que desde el punto de vista democrático, simplemente una cosa así no funcionaría. Por eso los bancos centrales tienen mandatos bien específicos. Es una institución como el Banco Central que tenga mandatos sobre todo e instrumentos sobre todo. No resiste el test democrático. Tarde o temprano va a ser atacado por el mismo poder político que hace sentir que ha perdido su poder. No tiene mucho sentido. Es importante que el mandato sea acotado. Y el mandato fundamentalmente tiene relación en todas partes del mundo con la inflación. ¿Y por qué la inflación? Porque la inflación, todos sabemos, es un impuesto. Y un impuesto que tiene 2 características bien específicas. El primero es no legislado. Cuando se pone un impuesto, ese impuesto va bueno, en Chile es iniciativa exclusiva, en teoría por lo menos, ¿cierto? Lo presenta el Ejecutivo, tiene que aprobarlo el Congreso, se legisla. La inflación no la legisla nadie, la inflación es lo que es, y es un impuesto que paga la gente, y por lo tanto es en cierto sentido un impuesto injusto, que no ha sido legislado. Pero además es muy injusto porque es muy regresivo, lo pagan más los más pobres, los que no se pueden proteger de la inflación. Y eso yo creo que lo estamos viendo con bastante fuerza estos días, digamos, sobre todo que la inflación que tenemos es básicamente inflación de aquellos bienes que particularmente afectan a sectores más vulnerables de la población. Yo hago clases hace muchos años de economía monetaria en la universidad y le digo a mis alumnos que tienen 20, 22 años, ustedes no conocen lo que es la inflación, porque la verdad es que no la conocen. Han vivido con inflaciones bajas durante todo este periodo, la inflación en Chile ha sido 3%, 2%. Cuando la inflación es eso, no se nota, la verdad que no se nota. Por primera vez estamos notando algo de inflación, que hasta uno puede decir, digamos, puede ser una buena lección para entender bien lo importante que es la inflación. Es de aquellas cosas que nos damos cuenta de lo importante que son cuando no la tenemos. Bien, esos eran mis comentarios generales. Quiero ahora empezar con los comentarios específicos que tienen que ver con el proyecto. Voy a ser bien concreto, voy a ir artículo por artículo. Obviamente con las limitaciones del tiempo que existe. El artículo 1 del proyecto dice: el Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. La ley determinará su organización, atribuciones y sistema de control, así como la determinación de instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. Yo en general no tengo mayores problemas con ese artículo. Me parece positivo que se mantenga la autonomía del Banco Central, porque según eso se mantiene. De alguna forma pienso que por otra parte es lo mínimo. Por lo que yo les decía, los países de la OCDE tienen, no todos, pero casi todos, prácticamente todos, bancos centrales autónomos. Turquía, por otra parte, la OCDE. Por eso digo casi todos. Y que se reconozca el rol fundamental de la política monetaria. Quizás el único punto hoy en día es el siguiente. Hoy día la ley del Banco Central es una ley orgánica constitucional. Es probable que la nueva constitución, estas leyes orgánicas, o se eliminen o sean muy limitadas. Y por eso todo esto se deja a la ley. Pero pienso que a lo mejor, dado la importancia del Banco Central, sería importante dejar a la ley, dejarlo en la ley, pero con un quórum algo calificado. Por ejemplo, el 50+1 de los parlamentarios en ejercicio, en vez del 50+1 de los parlamentarios que asisten a una determinada sesión. Da la importancia de eso. También habla el capítulo 1 de la coordinación, pero eso lo voy a dejar precisamente para el artículo siguiente, porque ahí es más específico. Y ahí hay un tema que me preocupa más seriamente. El segundo artículo es objeto del Banco Central. Dice: le corresponderá en especial al Banco Central
para contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el gobierno. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural y los principios que señalan la Constitución y la ley. Ahí hay varios temas que quisiera destacar. El primero, bueno, ya les decía, a mí me parece bien que el Banco Central se diga que tiene que velar por el bienestar de la población. Eso no está en la ley actual, pero yo creo que me parece bien. Y velar por la estabilidad de los precios, que es la inflación, se bien, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Hasta ahí no tengo ningún comentario. Sin embargo, después dice, en coordinación con las principales orientaciones de política económica definidas con el gobierno. ¿Qué significa definir la orientación de política económica con el gobierno? Porque el Banco Central, primero que nada, desde el punto de vista del Banco Central, ¿por qué el Banco Central va a definir la política económica con el gobierno? ¿Por qué el gobierno va a definir la política del Banco Central o el Banco Central va a definir la política del gobierno? Porque tiene que ponerse de acuerdo a las políticas que hace cada uno. De hecho, en el extremo, si hacen las políticas conjuntamente, se pierde la autonomía. Entonces creo que ahí hay un problema de reacción importante. Estas cosas que tienen que ser con el gobierno. Si es con el gobierno, bueno, yo pierdo mi autonomía, tengo que llegar a un acuerdo con el gobierno. Ojo, que la coordinación es importante. Y aquí no estamos diciendo que no sea importante la coordinación. Y es importante que el Banco Central se coordine, tenga algún grado de coordinación con el gobierno, y de hecho en la ley actual el ministro de Hacienda participa en las reuniones del Banco Central, el Banco Central tiene que presentar su informe al ministro de Hacienda y al presidente de la República, y además la ley actual dice que tendrá en consideración las orientaciones generales de la política del gobierno. Eso es muy distinto a decirle que coordínese con, porque coordinarse con significa claramente una pérdida de autonomía. Espero que sea un problema simplemente de reacción, de emisión. Pero creo que es algo que ciertamente tiene que mejorarse, porque si no va a llevar a equívocos y eventualmente a algo negativo respecto a la autonomía del Banco Central. Ahora, sí me parece bien que tenga en consideración las políticas de gobierno, pero que la tenga en consideración o que tenga en cuenta no es lo mismo que una coordinación con el gobierno. Después, en ese mismo tema, en ese mismo artículo 2, dice, para el cumplimiento de su objetivo, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, la diversificación productiva, el cuidado del medio ambiente y patrimonio natural y los principios que señalan la Constitución y la ley. Aquí hay una serie de objetivos dando vuelta. Ahora, hay que tener cuidado porque está redactado no como objetivo, sino que deberá tener en cuenta. Y hay muchas de esas cosas que a mí me parecen que pueden ser razonables. Sin embargo, hay otras que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Banco Central con esto? Por ejemplo, diversificación productiva. Yo, por supuesto, me parece bien la diversificación productiva como objetivo, pero ¿es un objetivo realmente del Banco Central? El Banco Central hace políticas generales. ¿Qué instrumento tiene el Banco Central para promover la diversificación productiva? Si no se produce, ¿puede ser el Banco Central entonces acusado por no cumplir con su mandato? Y lo mismo que la volatilidad cambiaria. La volatilidad cambiaria es, a ver, de acuerdo, digamos, uno puede pensar en ciertas razones por las cuales es mejor una mayor estabilidad cambiaria. Acuérdense que la estabilidad cambiaria total, que es tipo cambio fijo, tiene una triste historia, en mi opinión, por lo menos en nuestro país, digamos. Así que tenemos que tener cuidado con eso, con irnos al extremo de tiempos de cambio fijo. Pero ¿qué pasa si, no sé, baja el precio del cobre y el tipo de cambio sube o es al revés? ¿Puede ser el Banco Central acusado entonces por no velar por la estabilidad cambiaria? Decidimos hace ya mucho tiempo atrás un sistema de tipo de cambio flexible por la historia que habíamos tenido, la historia negativa con tipos de cambio fijo. Entonces creo que hay que tener bastante cuidado en eso. Sí, aquí dos temas, un tema de mandato y un tema de coordinación. Acuérdense, la coordinación es buena, pero la coordinación total es la pérdida, por definición, es la pérdida de autonomía. En el límite, si yo estoy completamente coordinado con el gobierno, entonces no soy autónomo, por definición. Después, el artículo 3 dice sobre las atribuciones. Son atribuciones del Banco Central la regulación de la cantidad de dinero en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambio internacionales, como asimismo la dictación de normas en materias monetarias, crediticias, financieras y de cambios internacionales. A mí me parece bien, o sea, no tengo mayor comentario respecto a ese artículo. Es lo que hacen los bancos centrales modernos, lo que está también en la legislación chilena, es lo que corresponde. El capítulo
el artículo, perdón, 4 tiene un tema un poco más complejo, en mi opinión, que de nuevo pienso que puede ser solucionado simplemente con un tema de redacción. Dice, rendición de cuentas. El Banco Central rendirá cuenta periódicamente al Congreso sobre la ejecución de las políticas a su cargo respecto a las medidas y normas generales que adopten en el ejercicio de sus funciones y atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten mediante informes u otros mecanismos que determine la ley. ¿Por qué digo que tiene un pequeño problema? Porque dice, rendirá cuenta. De nuevo, rendir cuenta significa que yo le rindo cuentas a alguien, ¿cierto? En este caso del Congreso. Yo le rindo cuentas al Congreso. Pero cuando uno rinde cuenta, la cuenta puede ser rechazada eventualmente. Y si la cuenta es rechazada, entonces, ¿cuál es la autonomía? Por eso que la ley actual dice, se informará al Congreso. Uno podría pensar en dará cuenta, dar cuenta. Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque de nuevo es una rayadura a la pintura de la autonomía, si queremos, una holladura. Al final, con todas estas cosas uno dice, bueno, hay algo que sea particularmente grave, yo creo que más adelante hay algunas cosas que son más graves, pero todo esto le produce una cierta holladura a la autonomía del Banco Central, que creo que es particularmente necesario mantenerlo, y sobre todo en las actuales circunstancias. Y también dice que se le pueden pedir informes sobre cualquier cosa que determine la ley. Creo que debería hacerse más preciso en aquellas cosas relacionadas con su mandato. El Banco Central, efectivamente, por ejemplo, en la ley actual, el gobierno le puede pedir informes sobre materias que están relacionadas con su mandato. Cuando yo era presidente del Banco Central, por ejemplo, la presidenta Bachelet nos pidió un informe sobre el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, evidentemente, tiene que ver con la estabilidad financiera, tiene que ver con el mandato del Banco Central. Se hizo ese informe, finalmente se lo entregó mi sucesor, Mario Marcel, le entregó ese informe a la presidenta Bachelet, porque, bueno, justo coincidió con que hubo cambio. Yo creo que habría que ser preciso también en ese sentido. Artículo 5 de las limitaciones. El Banco Central solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean estas públicas o privadas. De ninguna manera podrá otorgar a ellas su garantía ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos e indirectos del Banco Central. Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones excepcionales y transitorias en las que así lo requiera la preservación del normal funcionamiento de los pagos internos y externos, el Banco Central podrá comprar durante un periodo determinado y vender en el mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el fisco en conformidad a la ley. A mí me parece que ese artículo está correcto. Básicamente reconoce la autonomía y prohíbe el financiamiento fiscal, que como yo le decía, es uno de los elementos fundamentales de la autonomía del Banco Central. Y dice que tiene que operar con instituciones financieras, como lo hacen básicamente todos los bancos centrales en el mundo serio, pongámoslo de esa forma. Así que creo que en eso está bien. El artículo 6 tiene algunas complicaciones, en mi opinión, que pueden ser mayores. Dice lo siguiente, ya yo voy a ir por parte. La Dirección y Administración Superior del Banco estará a cargo de un consejo al que le corresponderá cumplir las funciones y ejercer las atribuciones que señalan la Constitución y la ley. Ahí bien. El Consejo estará integrado por 7 consejeras y consejeros designados por la mayoría de los integrantes del Congreso a partir de ternas propuestas por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Se sube de 5 a 7 el número de consejeros. ¿Usted me pregunta a mí, ¿es esto una cosa grave? No, yo le diría que no es grave, pero la verdad es que me cuesta entenderlo. ¿Por qué necesitamos más consejeros del Banco Central? 5 ya es suficiente. Si me hubieran dicho, vamos a bajar a 4 o a 3, yo hubiera dicho, ok, pero seguir aumentando, digamos, el aparataje estatal. Yo no sé si será porque hay que distribuir entre distintos cupos o sectores. No sé cuál será la razón de fondo. No tiene mucho sentido aumentar el número de consejeros del Banco Central. Incluso puede hacer más difícil ponerse de acuerdo, más difícil tomar decisiones. Así que ahí creo que ahí hay una cosa que no tiene mayor sentido. Y lo segundo es que en la elección de los consejeros se saca al presidente de la República de esa elección. Y se sube, como se sube a 7 y cada uno dura 9 años, sigo leyendo, los consejeros del Banco Central deben ser profesionales, durarán en el cargo un periodo de 9 años no reelegible, renovándose por parcialidades cada 3 años conforme a la ley. ¿Lo perdimos para eso, Orlando?
Orlando se desconectó, Rodrigo. Orlando. Parece que se desconectó. El número de asistentes ha subido a 39. Así es. Ahí se conectó el secretario general de la CONAPYME y No, es que Confedes. te desconectaste, sí. Y quedamos todos en la mitad, en la mitad, en la mitad. Ya, gracias. Ya. Orlando, ¿se va a conectar de nuevo? Ok. Saludamos a Hernán Enríquez, secretario general de CONAPYME y Confedestur. A don Ariel Bravo también lo saludamos. Y por supuesto, desde Los Lagos, Chiloé, David Arría. Mientras se conecta don Ya se está Rodrigo. conectando, ¿ah? Ahí está conectando en este minuto con el audio. Ahí sí. Rodrigo, te tenemos nuevamente. ¿Estás muteado? Sí, Rodrigo. Rodrigo, estás con el micrófono inactivo. ¿Se oye ahí o no? Ahí sí, Ahora perfecto. Oigan, perdonen, algo pasó con mi internet, se desconectó, así que de hecho me metí en el iPad por 5G, así que me tuve que cambiar de dispositivo, así que disculpen. ¿Dónde? Ok, yo entiendo que estaba en el artículo 6 sobre el Banco Central, ¿cierto? Sí, no solamente Eh, respecto al aumento del número de miembros del Banco Central y el efecto. Claro, creo que di algo, no sé, asumo conectado cuando hablé de esto de aumentar a 7 Ok, entonces voy a seguir con lo que sigue. Después dice el artículo que durarán en su periodo 9 años no reelegibles, renovándose en parcialidades cada 3 años en conformidad a la ley. Si ustedes se dan cuenta, si se reeligen cada 3 años en parcialidades, significa y son 7, significa que se van a elegir de 2 o 3 miembros cada vez. Y eso lo encuentro francamente un problema. ¿Por qué el Consejo del Banco Central ha funcionado? ¿Por qué en general han sido profesionales destacados? Es un poquito bomba, perdonen por eso, pero ¿por qué en general no ha habido discusión ni polémica respecto a esto? Es porque básicamente se eligen por muchas cosas, pero se eligen de a uno. Entonces, es cierto que en la elección hay un cierto coteo. En general son 3 de lo que, digamos, de la centroizquierda y 2 de la centroderecha. Eso ha sido así durante todo este periodo. Pero cuando le toca a uno, aunque sea otro el gobierno de otro signo, se le exige que presente a alguien con cierta idoneidad técnica. Lo contrario pasa, por ejemplo, en mi opinión, en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional de hace un tiempo los miembros del Tribunal Constitucional se eligen de a 2. Miren nomás lo que está pasando ahora. Y en general, ¿qué es lo que sucede? Ok, 2. Uno tú, uno yo. Yo no te molesto en el tuyo, tú no me molestas en el mío. ¿No? Y al final terminamos con que la institución ha ido perdiendo, pero a paso agigantado, prestigio. No queremos que eso pase en el Banco Central. Creo que aquí tenemos un problema. Creo que tenemos que tratar de que la elección de los miembros del Consejo sea, ojalá, de a uno. De manera que haya un buen escrutinio sobre esa persona, de manera que la elección sea bien informada y que no haya un cuoteo político de esa naturaleza en la cual no importa la idoneidad técnica, sino que lo que importa es que es de mi lado y el tuyo yo no me preocupo. O sea, creo que ahí tenemos un problema. Después dice que deben ser profesionales de comprobada idoneidad, lo que me parece bien. Y finalmente dice, el Consejo elegirá, y además, como les decía, se saca el presidente de la República de la elección de los consejeros. Hoy día, acuérdense que el presidente de la República nomina y el Senado ratifica o rechaza, ¿cierto? Aquí simplemente dice,
hay un concurso por la alta dirección pública, eso va al Congreso, a la Cámara de Diputados, en este caso, que aprueba o rechaza. Se saca al presidente de la República. La verdad es que no conozco ningún caso de un país con régimen presidencial, que aparentemente vamos a ir con un régimen presidencial, que tenga eso, que saque al presidente de la República de la nominación de los consejeros del Banco Central. ¿Ah? En mi opinión suena excesivo. Es importante tener en cuenta esto. La nominación de los consejeros es política, siempre es política, en cualquier parte del mundo es política. Tiene que ser política si estamos en una democracia. ¿Ah? En Estados Unidos, los presidentes demócratas nominan a miembros del board demócrata, los presidentes republicanos. En Francia pasa algo parecido. En Chile tenemos un sistema distinto, pero obviamente que es política. Si el problema no es que sea política, el punto es que no coincida con el ciclo político, de manera que un presidente no pueda elegir a todos los consejeros a la vez. ¿Ah? Y los consejeros sean absolutamente independientes una vez que están adentro. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Entonces creo que este es un punto que yo creo que es altamente discutible, esto de sacar al presidente de la República de la elección de los consejeros. Me parece mucho más propio de una democracia que participe el presidente y que participe también el Congreso. Y así, por lo demás, como le digo, que funciona en todas partes. En los regímenes parlamentarios, en algunos es distinto. Que la diferencia ahí es que el Parlamento se confunde con el Ejecutivo. Entonces, por eso puede ser distinto. Pero en los regímenes presidenciales no se deja fuera al presidente de la República. Y por último, la otra cosa complicada de este artículo, en mi opinión, es que hoy día el presidente del Banco Central lo elige el presidente de la República. En la nueva ley, los miembros del Consejo del Banco Central eligen a su presidente. Primero que nada, sacar al presidente de la República, yo decía que no me parece del todo apropiado, pero además creo que es una fuente para que se generen discrepancias y bandos internos. Y creo que eventualmente además esos bandos pueden estar puede volver de alguna forma la política, pueden ser bandos más bien políticos, y creo que eso es complicado. Creo que no tiene mucho sentido, ha funcionado bien como Estado, no hay mayores quejas al respecto, no veo bien la razón por la cual cambiar, y más aún, creo que estos cambios pueden sí algo politizar al Banco Central, por las razones que les mencioné previamente. Por último, en ese mismo artículo dice que el presidente dice lo siguiente: el Consejo elegirá su presidencia, la que será ejercida por 3 años, sobre el tiempo menor que le reste como consejero. A ver, habíamos dicho que la clave es separar al Consejo del Banco Central del ciclo político, y para eso lo que se hace es que el periodo en el cual es el presidente es mayor que el periodo de gobierno. Resulta que aquí se está bajando el periodo del presidente del Banco Central a 3 años, que por definición, aunque se cambie, va a ser menor que el periodo de gobierno. Creo que esto definitivamente resta autonomía. Esto no lo he visto en otras partes. O sea, definitivamente, justamente, dado que la razón es aislar el ciclo político y que tenga una visión de más largo plazo, para que se hace una política que es dura y que va a tener efectos complejos sobre la economía, que va a tener efectos duros, que va a producir una cierta contracción, para que al menos, digamos, no vea solamente la parte negativa, sino que también la parte positiva, cuando la cosa empieza a mejorar respecto a lo que había antes. Aquí, ese argumento no entra porque el presidente dura solo 3 años en su mandato, lo cual me parece que no cumple con los requisitos mínimos de un Banco Central autónomo. Por último, está el tema, el artículo 7, y estoy terminando: inhabilidades e incompatibilidades de consejero y consejeros no podrán integrar el Consejo quienes en los 18 meses anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o ejercido como director, gerente o ejecutivo principal de una empresa bancaria, administradora de fondos o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera, sin perjuicio de las demás inhabilidades que establezca la ley. Una vez que hayan cesado en sus cargos, los integrantes del Consejo tendrán la misma incompatibilidad por un periodo de 18 meses. O sea, ¿qué es lo que se hace? 18 meses antes no puede haber participado en ninguna actividad financiera, 18 meses después tampoco puede participar. ¿Por qué lo encuentro complejo esto? Por lo siguiente. Primero que nada, porque no existe ese precedente. No conozco ningún banco central que haya inhabilidades previas. El concepto, todos lo entendemos, ¿cierto? El concepto es tratar de evitar la puerta giratoria, que me parece un concepto muy razonable. Pero en general las inhabilidades son
posteriores, no antes. Imagínense, se ponen inhabilidades un año y medio antes. Es decir, un año y medio antes yo tengo que decidir no actuar y digamos, ejercer en ninguna actividad financiera porque podrían eventualmente nombrarme consejero del Banco Central. Definitivamente excesivo, y yo creo que lo que va a hacer eso es simplemente va a reducir la cantidad de profesionales destacados que quieran participar en, no sé, en el Consejo del Banco Central. Además que no hay evidencia de eso. Incluso, por ejemplo, la CMF en Chile tiene inhabilidades, pero son todas a posterior, no antes. No tiene mucho sentido. Y respecto a la inhabilidad posterior, es bien larga. La CMF, por ejemplo, son 6 meses. La mayor parte de los países que yo conozco tienen entre 6 meses y 1 año. El único país que conozco, y hay algún otro par más, digamos, pero que yo conozco más en detalle, es España, que tiene 2 años. Uno dice, bueno, es más larga que Chile. Sí, es más largo que Chile, pero ojo, en España lo que hacen es que al presidente del Banco Central, cuando sale, le dicen, ok, usted aquí tiene una oficina, usted puede hacer clases, puede hacer consultoría internacional, y además le van a pagar un 75% del sueldo que tenía previamente por los próximos 2 años. O sea, lo bloquean, pero lo bloquean con, digamos, con una cierta remuneración. A mí me parece bien que bloquear ex post. Me parece bien bloquear, me parece incluso bien que no sea con remuneración, pero creo que extender mucho este periodo de bloqueo puede simplemente terminar disminuyendo la calidad de los miembros del Consejo y por lo mismo la autonomía del banco. Y termino con esto. El artículo 8 es responsabilidad de la y los consejeros, dice la y los integrantes del Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema, previo requerimiento de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros y 1/3 de los congresistas. Conforme al procedimiento que establezca la ley, la remoción solo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiera realizado actos graves en contra de la probidad pública, o haber incurrido en algunas provisiones o incompatibilidad establecida en la Constitución o en la ley. Hasta ahí, por lo menos la parte de la remoción por falta de la probidad es natural, es evidente, es razonable que sea así, tiene que ser así. Hoy día, de hecho, la ley ya es así e intervienen los tribunales. Así que absolutamente de acuerdo con eso. Sin embargo, sigue que haya concurrido con su voto en decisiones que afectan gravemente la consecución del objetivo del Banco Central. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Supongamos que 1/3 del Congreso, de la Cámara de Diputados, se pone de acuerdo porque hay una política del Banco Central que no le gustó. Y le hacen una acusación a esa persona, al presidente o al consejero o a todo el consejo, para destituirlo. Ciertamente, politizan la actividad del Banco Central. Yo, lo he dicho públicamente, me imagino perfectamente, de hecho lo dijo también un ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por ejemplo, a una diputada, con nombre y apellido, Pamela Giles, digamos, molesta porque no se aprobaron los retiros, digamos, juntando 1/3 de votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y acusando constitucionalmente a la presidenta del Banco Central porque estuvo en contra de los retiros. Creo que es una forma de perder autonomía, una forma de introducir más fuertemente, introducir la política del día a día, partidista, en el Banco Central, y creo que puede tener efecto entonces negativo sobre la autonomía del Banco Central. Creo que es un tema bastante relevante, y yo espero que sea, como les decía, espero que ese tema, más el tema de la coordinación, más otro par de temas que mencioné, sean arreglados en la nueva versión que vamos a ver sobre este articulado, porque creo que ciertamente es un tema importante. Hoy día existe una acusación por políticas mal llevadas, está en la ley orgánica, pero lo inicia el presidente de la República, nunca se ha llevado a cabo, porque al iniciar el presidente de la República y tiene una aprobación del Senado, se hace más difícil para el presidente de la República digamos, entrar en una lógica más política con el Banco Central. Digamos, está en una posición mucho más compleja que un grupo de 1/3 de los diputadas y diputados en ejercicio. Así que eso, como le decía, mi análisis del proyecto de ley, preocupado por algunas materias, más preocupado por unas que por otras, y esperando que esto se arregle, se perfeccione en lo poco que queda de discusión en esta materia. Muchas gracias. Don Rodrigo, muchas gracias a usted. Le comento, en un momento ya hemos tenido 40 dirigentes del territorio. Cuando se desconectó, tenemos de Chiloé a de Vivarría, región de los lagos. Tenemos a María Inés Zamora,
presidenta de la región de la Araucanía. Tenemos a Gladys Cárdenas Espinosa de Villarrica. Usted ve que hay damas aquí también. Bueno, tenemos dirigentes que se han ido incorporando. Don Andrea Astudillo es de Atacama y él está conectado, parece, en alta mar. Así que, como usted ve, hay mucho interés. Le quiero... Mucho saludo a todos, ¿eh? Mucho saludo a todos los que se incorporaron recientemente. Ya saludé al resto, pero saludo a todos. Le quiero preguntar si es posible que algunos dirigentes le formulen alguna consulta. Por supuesto que sí, absolutamente disponible para ello. Ya, entonces, si a usted le parece, la va tomando nota y una vez que intervengan unos 5, 6, 7 dirigentes, entonces puede usted, digamos, hacer el comentario de las inquietudes que ellos tengan. Yo voy a partir con algo que usted en el fondo al final lo dejó caer ahí, pues, ¿no? Cuando usted estaba teníamos un 3% apenas de inflación. Pues. Hoy día, al paso que vamos, parece que vamos a superar los 2 dígitos. Yo creo que para la IPC estoy de acuerdo con usted. Yo creo que fue bueno que se rechazaran los retiros, más allá de si hay gente que necesitaba esos recursos. Yo creo que la autoridad puede buscarlo de otra manera. Y lo otro, que nos interesa su opinión, porque los gremios nuestros, siempre que hay inflación, empezamos a escuchar tanto asociaciones de consumidores como algunas autoridades hablar de regulaciones, hablar de investigaciones, ¿no? Cuando en verdad el comercio no puede hacer milagros. Si recibe productos del exterior a más alto costo, no le queda otra alternativa que traspasarlo a los precios, porque no puede dedicarse a comprar a 10 y vender a 5. Y todos sabemos lo que ha pasado en el mundo, lo hemos repetido en las redes, hemos visto lo que pasa con el tema de Ucrania y Rusia, y aquí tenemos hoy día, por ejemplo, hay un dirigente de la industria panificadora. Usted ve que Chile no produce más del 30% del trigo que necesitamos. ¿Qué decir la maravilla? Usted sabe que yo soy de regiones y aquí hay varios dirigentes de regiones y todos sabemos que en Chile ya no se siembra maravilla. Entonces algunos están atacando y señalando que por qué Chile no siembra legumbres. Bueno, ellos se olvidan, y yo no sé por qué la autoridad política no les explica que a Chile no le conviene a los agricultores, por ejemplo, sembrar legumbres, porque una hectárea, don Rodrigo, una hectárea, por ejemplo, de porotos negros de Chile produce 25 quintales y en Argentina 45. La misma, en la tierra es diferente. Entonces tenemos que también entró China, porque muchos ni lo saben. China también se transformó en productor de grano. Y cuando Chile era gran exportador de legumbres, no le quedó otra, perdón que me haya extendido, no le quedó otra alternativa a los agricultores que reinventarse. Y Chile hoy día es gran exportador de fruta. Don Carlos Boáez del Maule de Curicó sabe que ahí, tanto ahí como en el Libertador, nosotros son grandes exportadores de cereza a China y a otros países también. ¿Y qué decir de los vinos? Usted ve que Chile volvió a plantar muchas viñas. Entonces, no hay milagro aquí. No hay milagro, no hay producción nacional porque no les conviene a los agricultores, salvo que hubiera muchas bonificaciones, subvenciones a los agricultores, lo que lo encuentro bastante complicado. Entonces, nosotros le hacemos saber a usted que en el comercio, ¿y por qué tenemos esta inquietud?
yo aprovecho a hacerla aquí en presencia de todos nuestros dirigentes. La inquietud es que cuando empezamos con esta cosa en las regulaciones, es la antesala de la fijación de precios. Y ya he visto algunos que proponen fijar precio a la canasta. Y eso es lo mismo que pasa en la Argentina. Bueno, que para qué vamos a hablar de Venezuela. ¿Ah? Y el último comentario, ya que mencioné a Venezuela, seguramente usted está más informado que yo, que el presidente Maduro, en vista que no le resultó después de tantos años de sufrimiento del pueblo venezolano, ahora resulta que quiere devolver, revertir, que es lo que pasó en Chile cuando llegó el gobierno militar. Perdonen que haya mencionado, porque a algunos les da escalofrío hablar del gobierno militar como que fuera algo terrible. Pero la verdad es que cuando llegó el gobierno militar estaba todo estatizado, ¿ah? Y en el agro no se producía, las fábricas estaban tomadas, los que dirigían las fábricas no sabían administrar. Bueno, y después conocemos todo lo que pasó en Chile. ¿Para qué voy a entrar en detalle? Entonces, perdón que me haya extendido, pero nos interesa su opinión porque tenemos la inquietud. Si empezamos con regulaciones y fijaciones de precios, ¿eh? Le van a fijar precios a los transportistas, le van a fijar precios a los taxistas, a los colectivos, ¿no es cierto? Le van a fijar precios a lo que venga. Si eso todos sabemos que las fijaciones de precios solo producen escasez, mercado negro. Eso está probado históricamente. Perdón que me haya extendido, esa es mi primera pregunta y si me permite ofrecerle la palabra a otros dirigentes. Perfecto. Don Héctor Sandoval, presidente con Atacocha. Hola, gracias Rafael. Don Rodrigo, qué gusto en saludarle. Rafael ha tenido la gentileza de hacer muchos foros como estos y donde uno se va empapando de la realidad. Y la única forma a esta altura del partido de traer estos foros, porque desafortunadamente tenemos un país que tiene muy poca preparación en varias materias, y entre esas las materias económicas, y quizás no teníamos mucho conocimiento de la función del Banco Central. Y eso también porque hay poca preparación cívica. Y cuando se acordó votar por esta constituyente, yo creo que tiene que haber habido mucha gente que se ilusionó y que creyó que esta nueva constitución lo podría acercar a algunos anhelos, algunos deseos que tenían y quizás solucionarle parte de sus problemas. Y que problemas hay, claro que los hay, pero sin duda hoy día debe existir una tremenda decepción con todo lo que hemos escuchado, partiendo por el tema del Banco Central y otras materias que escuchamos los días pasados. Y lo que es peor, esto está haciendo juego con el actual gobierno, que también ha lanzado por ahí algunos ofertones, como el cierre del comercio, las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, y la reunión que tenía hoy por la mañana la CUT con la ministra del Trabajo para intentar proteger una canasta de alimentos básicos, seguramente la irán a proteger del precio, no creo que del abastecimiento, pero son temas complejos. Entonces, yo le quisiera preguntar que de acuerdo a cómo se están dando las cosas, si no se aprueba lo que van a proponer a la ciudadanía, ¿cuál es el camino? Inicialmente volver a la Constitución firmada por el presidente Lagos, partir en mejorar eso, o será necesario hacer otra elección
para elegir nuevos constituyentes y ver si hacer una nueva constitución, porque no nos podemos pasar eternamente en esta incertidumbre, menos cuando estamos saliendo o todavía somos parte de una pandemia y estos conflictos mundiales que nos van a traer muchas complicaciones económicas y de funcionamiento del país. Por eso es importante saber cuáles son las alternativas que tendríamos después de si gana o si se rechaza lo que presentan los constituyentes. Muchas gracias, Héctor. Félix Luque es el secretario de la Confederación Pymes de la Industria. Adelante, Félix. Acá. Ahora. Gracias. Ahí sí me parece. Gracias, presidente. Muchas gracias a don Rodrigo Vergara por su intervención. Efectivamente, concuerdo plenamente con lo que acaba de decir Héctor. El conocimiento no solo de nosotros, sino que yo creo en general de la ciudadanía con respecto al rol que cumple el Banco Central, me da la sensación a mí que es deficitario. Hay solo un punto, yo sé que van a haber muchas preguntas interesantes, pero yo quisiera hacer solo un punto que realmente me inquieta y me parece que aún así debería plantearlo, que es el tema de la autonomía. Yo soy de los que creo en la participación, soy de los que creo en tomar soluciones y resoluciones, ojalá en conjunto, y como sé que los representantes en el banco y nosotros también somos seres humanos, me preocupa mucho que venga una suerte, no sé, comillas, de endiosamiento, que una cosa que se malentienda la autonomía por parte de los miembros del directorio del Banco Central o por las autoridades gubernamentales o de las autoridades gremiales o parlamentarias, venga de donde venga, me preocupa mucho de que con esto de la autonomía podamos ejercer una equivocada rol de lo que es la autonomía. Yo creo más que frente a cualquier situación, y más aún si es económica, deberíamos, todas estas personas, todas estas instituciones que yo he nombrado, deberíamos trabajar, digamos, conjuntamente para lograr no equivocarnos y lograr la verdadera solución a las necesidades de los ciudadanos. Gracias, don Rodrigo. Gracias, Félix. Marínez Zamora se encuentra conectada, la presidenta del Comercio y Turismo de la región de la Araucanía. Y también está Gladys Cárdenas. ¿Quién de las dos puede intervenir primero? No me alcanza. Ya, Marínez, adelante. Buenas tardes, presidente. Perdone que vengo recién del doctor, así que voy en camino a mi casita. Saludar, ¿cierto?, al expositor, que ha sido muy buena su presentación, pero a nosotros como región particularmente nos preocupa mucho el tema del derecho a la vivienda. Nos preocupa cómo va a funcionar este tema de que puede haber en la nueva constitución 2 estados. Y quiero ser bien directa en lo que voy a decir. Nosotros anoche vivimos una situación espantosa que es conocida por todo Chile. Nos quemaron nos quemaron porque todos trabajamos unidos en el gremio, y se quemó un pequeño complejo turístico que está a 13 kilómetros de la ciudad, donde tenemos un poco más arriba otro complejo turístico que es el más grande de la provincia de Malleco, que es el Yucatán. Y cómo está funcionando esto cuando se le quema a una persona que nunca ha estado involucrada en absolutamente nada, en contra ni a favor de nada, sino que es un empresario que construye 5 cabañas, una casa, la casa del cuidador, y le queman todo más encima un camión y un vehículo. Si esa situación la estamos viviendo ahora, ¿cómo va a quedar en una nueva constitución el proceso de poder tener 2 estados dentro de una misma región
si hoy en día no podemos controlar lo que nos está sucediendo? Yo creo que aquí, especialmente en la provincia de Malleco y especialmente el sector cordillerano, anoche no dormimos prácticamente nada. Creo que hay muchas preocupaciones, la inflación, todo que son temas tanto nacionales como internacionales que los estamos viviendo, pero a nosotros nos aqueja profundamente eso. Y creo que debe haber una defensa muy grande para que esta región no desaparezca en manos de quien no ama a sus propios compatriotas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Andrés Esteban González representa Chile Panel. Andrés, ¿está conectado? ¿Alguna consulta tuya a don Rodrigo? Andrés, adelante. Hola, don Rafael, ¿cómo está? No sé si se escucha bien. Muy bien. Hola, muchas gracias. Bueno, ante todo, un gusto estar con don Rodrigo en esta reunión. La verdad que siempre me ha apasionado mucho la economía, la macroeconomía, la microeconomía, y tener una oportunidad tan buena, digamos, de una exposición tan clara de lo que se nos puede venir. Nosotros como panaderos, bueno, preocupados por todo lo que está sucediendo. Obviamente lo que usted decía, que lo que está subiendo, que es un tema a nivel internacional, que no es un tema solamente, digamos, de Chile. Y yo creo que lo más importante, en cualquier instancia que nosotros los gremios estemos y con cualquier autoridad, el poder pedir la colaboración y la comprensión de transmitir que no es un problema de nosotros, en este caso los panaderos, el comercio detallista, que queramos subir los precios de los productos, sino que es una cadena que lamentablemente estamos todos muy afectados. Y bueno, y también tengo la sana duda de qué es lo que va a pasar, que recuerdo en las clases de macroeconomía que el caballito de batalla era la tasa de interés, que está subiendo mucho, en frenar esta economía. Y la pregunta es, ¿qué se viene después para reactivar la economía? Eso es como las incógnitas que en definitiva a todos nos envuelven. Así que muchas gracias, don Rafael, por la reunión, y a don Rodrigo y a todos los colegas que me están escuchando. Muy bien, las gracias a don Rodrigo. Y Gladys, ¿está conectada para alguna consulta de Villarrica? Está muteada, don Rafael. Tiene que activar su micrófono. Está muteada. Gladys, no funciona su micrófono. Bueno, sí, mientras... Sí, ahí la tiene. Ahí sí. ¿Ya se conectó? Sí, Gladys. Ahí está activada. Ahí lo muteo nuevamente. Una sola Sí, vez, Gladys. de don Rodrigo, don Rafael, antes que se nos vaya, para que tengamos respuesta a esta interesante pregunta. Sí, cómo no. Es que todos quieren hacerle preguntas a don Rodrigo. Bueno, tenemos mientras tanto a Fidel Valenzuela fíjese que este hombre es nada menos que de Archi, del Libertador, y dirigente de todo el comercio y turismo de Cardenal Caro. ¿Alguna consulta, Fidel, a nuestro invitado? Bueno, en primer lugar, agradecerle la posibilidad, presidente, que nos da siempre de estar con muy buenos invitados, y junto con eso, yo más que nada lo que me preocupa son las cosas que se están aprobando diariamente. Yo sé que está la esperanza, ¿no es cierto?, de que muchas veces se opte por cambio y todo ese tema, pero cuando se ofrece una vivienda digna, jubilaciones dignas, y muchas cosas que son populistas, más allá de eso, de lo que viene agregado a eso, se va a tender a aprobar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, no sé, lo que ha hecho en este caso el Banco Central o algunas personas para generar las indicaciones necesarias para modificar el texto en donde se cree que puede perder autonomía el Banco Central. En general, me gustaría saber cuál ha sido el trabajo que han hecho los expertos para modificar este tema, porque resulta que yo pertenezco a otro gremio, digamos, yo pertenezco a Archi, y nosotros hemos trabajado para tratar de hacernos escuchar. Entonces, no sé, yo no quiero ver, en este caso, un Banco Central diferente al que ha habido. Yo sé que
tal como usted lo mencionó, el tema de los retiros es un tema que está ahí, ¿no es cierto? Es la plata con que cuenta prácticamente el Estado para poder financiar sus políticos, sus gastos públicos, y en general es la plata con que nos permite, permite que este país se financie, ya sea por parte para la construcción, la vivienda, que tanto dice el presidente. ¿Y qué pasaría si realmente se pegara el manotazo a la caja y el gobierno agarrara esos dineros y los, no digo, digamos, lo estatizara en cierta forma? No, no estamos hablando de entregarle un beneficio, un cheque en blanco al trabajador por los dineros, sino que simplemente los tomara y lo hiciera suyo. ¿Qué efecto provocaría en la economía, en este caso en el mismo Banco Central, el hecho de que esos dineros dejaran de ser parte de la caja en la cual se financian los bancos en general? Bueno, son preguntas que a lo mejor tengo más, pero con eso me gustaría saber, porque en el fondo esperar que en cierta forma la convención piense, ¿no es cierto?, y se imagine cosas, es difícil, porque en este caso tiene que ser, estos cambios, ¿no es cierto?, a esta política del Banco Central tienen que ser dados por personas que hayan trabajado en él. Entonces, por eso me gustaría saber cómo se esperan estos cambios. Muchas gracias. Don Rodrigo, espero que no me permita, hay 3 dirigentes más que representan regiones muy relevantes. Es el Norte Grande, con Livio Lanino, de Iquique, ¿no es cierto?, Chiloé, Los Lagos, con David Barría, y Juan Antonio Señor, que es del Bío Bío. No sé si le podemos dar, porque por interno me pidieron que querían hablar. No, ningún problema, Rafael. Va, entonces sigamos. partimos con Livio, luego David y luego Juan Antonio. Gracias, presidente. Quiero saber si se escucha bien primero. Muy bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos mis colegas a lo largo del territorio y, por cierto, muy especial a don Rodrigo Vergara. Y gracias por su participación en esta reunión virtual. Ha sido muy clarificadora su participación. Mi pregunta iba a estar orientada, y se me adelantó un poquito don Héctor Sandoval, justamente a este proceso. Vamos a ponernos hipotéticamente de que se produzca un rechazo, ¿no es cierto?, en la elección de salida para esta constitución. ¿No cree usted que sería mucho más factible, pensando es que a la gente siempre se le ha dicho que la actual constitución, la que está, ¿no es cierto?, en vigencia, pertenece a lo que fue el gobierno militar, siendo que no es realmente así, porque se le han hecho innumerables cambios, son más de 200 artículos que han sido modificados, pero ante la retórica, ¿no es cierto?, política y la idea que se le ha infundido a la gente, ¿no cree que sería mejor, una vez siendo rechazada esta nueva constitución, llevarla al Congreso, donde las fuerzas están relativamente equilibradas, y poder, ¿no es cierto?, procesar aquellos puntos que le interesen, ¿no es cierto?, para el avance del país, para el progreso y lo que realmente espera la gente? Muchas gracias. Gracias, Livio. David. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los directores. Un especial saludo a don Livio allá en el norte. Y a usted, por supuesto, don Rodrigo Vergara. Mire, de aquí de la región de los lagos, siempre tenemos inquietudes, ya que nosotros estamos bastante alejados de la capital. Me gustaría saber su opinión en el sentido de que, tomando en el marco económico que se está haciendo esta nueva constitución, ¿para dónde, qué sistema sería el más cercano al cual se está haciendo esto? ¿Al libre mercado, sistema mixto, economía central planificada? ¿Para dónde va esta micro? Ese es un punto. Lo otro también, ¿cree usted que sería bueno haciendo diferencia con lo que dice don Rafael, una regulación en el marco de las políticas económicas, en el sentido de rescatar de alguna forma, para explicarme, el comercio detallista, que por ejemplo en mi ciudad está muy ahogado con las mega empresas, con las cadenas, ya sea con las farmacias, mega supermercados y otro tipo de, los chinos, por decirlo, los malls chinos que vienen sin ningún tipo de regulación. ¿Sería bueno, cree usted, poder regular, creo que se hace en algunos países, esta economía, para que la economía local también pueda seguir respirando y pueda crecer? Porque en el fondo lo que pasa en este momento es que estamos medianamente ahogados por lo que se viene sin ningún control.
Eso, presidente, don Rodrigo, es un privilegio tenerlo. Muchas gracias. Juan Antonio, señor presidente del Biobío. Gracias, presidente. La verdad es que no pude escuchar totalmente la presentación de Rodrigo Vergara, pero hay cosas que, con respecto al tema del Banco Central, son preocupantes. Se pretende dar al Banco Central nuevas funciones, agregarle a las funciones que ya tiene, ¿ya? Pero no está claro qué herramientas se le va a entregar al Banco Central para poder hacer esas funciones. Al parecer no hay nuevas herramientas, entonces es complicado tener atribuciones sin tener las herramientas, o tener funciones sin tener las herramientas. Lo otro es el tema de la elección de consejeros. ¿Qué opinión le parece a usted, digamos, el tema de la elección de consejeros, donde el presidente de la República no tiene mucho que ver, pero sí el Parlamento? Y donde el Parlamento se ve bastante concentrados en una cámara, no solamente en una cámara, que es una cámara absolutamente política, y que incluso se le pretende agregar funciones de acusación constitucional a los consejeros, ¿ya? Entonces, esos son dos temas que parecen ser complejos, ¿ya? Y lo otro es la coordinación que se pretende agregarle, ¿ya?, con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Lo que parece excesivo. No sé qué opinión tiene al respecto, porque esa coordinación podría significar perder independencia. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias, Juan Antonio. Y lo único que le agregamos cortito a don Rodrigo es qué opina también de esto que pretende que los municipios puedan crear empresas, vale decir, con una competencia al sector privado del país. Don Rodrigo, perdone lo extenso, pero los muchachos han venido con entusiasmo a escucharlo, ¿ah? Y son, mire, son líderes. Ellos son líderes en sus regiones. Hay mucha gente detrás de ellos que están representando. Así que adelante, don Rodrigo. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. La verdad que son todas muy buenas preguntas. Espero poder contestar algunas de ellas al menos. La verdad que hay algunas que son bien difíciles de contestar y donde mi expertise no es el mayor, pero voy a tratar de hacer lo posible por contestar la mayor parte de ellas. En todo caso, muchas gracias por todas ellas. Partiendo por lo que decía usted, don Rafael, respecto a la inflación. Sí, o sea, estamos con una inflación que no veíamos hace mucho tiempo, ¿eh? Esta inflación no se veía desde el año 2008 y es posible que la inflación llegue a niveles por arriba del 10%, cosa que no se veía desde, no sé, hace 20 años, perdón, más de 20 años, desde hace 25 años aproximadamente, ¿eh? O sea, efectivamente tenemos una inflación muy alta, que es preocupante, que yo diría que realza aún más la labor del Banco Central, pero evidentemente también, y como usted mismo lo decía, y como lo decían algunos de los otros participantes, tiene al menos en una parte, no menor, un componente externo, ¿eh? Mal que mal, Estados Unidos tiene una inflación sobre 8%, Europa está sobre 7%, Alemania, el ícono de la antiinflación, también con sobre 7%. Y eso es, digamos, producto de una cosa generalizada, de un aumento muy fuerte en precios, producto de factores de demanda. La verdad es que hubo estímulos gigantescos a la economía, pero también por todo este quiebre de las cadenas productivas, que todos ustedes saben mucho mejor que yo, probablemente porque lo viven, digamos, en el cual hay problemas de oferta, digamos. Se han reducido la oferta. También tenemos más recientemente, la inflación venía de antes, pero tenemos también recientemente el tema de la guerra Rusia-Ucrania, con sus efectos muy fuertes, obviamente, en el precio del petróleo, sus derivados y los granos. O sea, la verdad es que tenemos como una tormenta perfecta en materia de inflación y, naturalmente, es un tema de preocupación para la gente. Ahora, a mí, don Rafael, igual que usted, me preocupan muchas soluciones que se dan a esto. Se buscan normalmente soluciones fáciles, ¿no?
soluciones que en el papel se pueden ver muy fácil, porque la verdad es que, bueno, fijemos precios, pues, y se acaba todo esto, se acaba las subidas de precios. Es bien notable, pero yo, como les decía, durante mi presentación hago clases de economía monetaria, y hoy día, justamente hablando de inflación, un alumno me preguntó, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no fijar precios? Porque la verdad es que está rondando esto, está rondando desde ya hace algunos meses, espero que no con mucha fuerza, porque creo que sería una pésima idea. Sabemos que la fijación de precios no genera los efectos deseados, genera mercado negro y finalmente se destapa la cosa y la inflación sube más fuerte posteriormente porque se tienen que ajustar los precios. Es absurdo, como usted mismo decía, pedirle a una empresa, particularmente una pequeña empresa, donde sus costos le han subido, que mantenga el precio de venta. No tiene absolutamente ningún sentido. Argentina es un ejemplo claro de fijación de precios en el último tiempo. ¿Y qué ha pasado con la inflación en Argentina? Ha seguido subiendo. De hecho, la inflación de los últimos meses son altísimas. Este año se habla de inflaciones de 70 u 80%. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con esas soluciones que parecen fáciles, pueden ser populares, pero que generan problemas que son todavía mucho mayores. Postergan el problema y ni siquiera por mucho tiempo, porque la verdad es que estas cosas explotan rápidamente. Creo que hay que tener mucho cuidado también con la otra cosa, porque uno puede decir un subsidio, pero con una subvención estatal, digamos. Entonces, subsidiamos todo, porque tenemos tantos países, también vecinos nuestros, que tienen enormes déficits fiscales producto de subsidios generalizados a todo. Entonces, bueno, particularmente los servicios básicos, que de nuevo puede sonar, y subsidios generalizados, porque uno puede pensar digamos, en ciertos sectores más vulnerables, pero no, subsidios generalizados, que finalmente se traducen en tremendos déficits fiscales que también terminan en inflación, y terminan con un país en una peor situación. Así que estoy completamente de acuerdo en que tener mucho cuidado con estas soluciones que parecen tan fáciles, digamos, cuando la verdad es que no hay otra solución que seguir los preceptos normales, digamos, de las economías, de control de la masa monetaria y control del gasto. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía don Héctor Sandoval, que también es la pregunta de don Livio Lanino, este tema de la ilusión con la nueva constitución, que esa ilusión se ha ido perdiendo. ¿Qué más evidencia que las encuestas? Uno puede tener muchas dudas respecto a una encuesta, otra encuesta, o a muchas encuestas, pero cuando todas muestran una misma tendencia, al menos uno tiene que cuestionarse, digamos, o preguntarse por qué está pasando esto. Y evidentemente eso tiene que ver con la pregunta que me hacían ambos respecto a una cierta desilusión con lo que se ha ido aprobando, porque ojo, todos esperamos, yo espero, digamos, lo que yo hablaba aquí, el Banco Central, la cosa mejore porque todavía no está aprobado, pero ya hay más de 250, si no me equivoco, artículos aprobados que han aplazado por el Pleno. O sea, es difícil hoy día no tener una opinión de muchas de las cosas que ustedes mismos preguntaban, porque ya están aprobadas por el Pleno, ya son parte de la propuesta de nueva constitución que va a ser sometida a este plebiscito el 4 de septiembre. Y yo también estoy de acuerdo con lo que decían, que no puede, o sea, creo que lo peor que le puede pasar, no sé si le puede, pero una cosa muy negativa que le puede pasar a la economía, es que este tema se eternice, que se eternice y que se mantenga por cierto. Lo mejor hubiera sido, ojalá que se hubiera escrito, yo creo que a esta altura es difícil, soy bien escéptico ya a esta altura, porque como le digo, ha pasado mucha agua bajo el puente, que se hubiera escrito una buena constitución, que todo hubiera estado contento, digamos, que se hubiera aprobado, y se da vuelta a la página y seguimos en nuestras actividades habituales. Pero aparentemente eso no va a ser así. Y yo creo, como me preguntaban don Héctor y don Livio, que lo más probable es que la alternativa no sea la Constitución de Lagos o de Pinochet, no sé, pero va a ser probablemente una nueva Constitución, probablemente que la haga, como está la propia Constitución, que las modificaciones la haga el propio Congreso, o una nueva elección de constituyente. Encuentro complicado mantenerse demasiado tiempo pegado en esto. Entonces, si una elección de nuevos constituyentes posterga el tema, creo que definitivamente desde el punto de vista no solo económico, sino que social, del país, de convivencia interna, puede verse afectado.
Estoy de acuerdo absolutamente con lo que decía don Félix Luque respecto a la autonomía y endiosar instituciones. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y no ha sido en absoluto mi intención eso. Creo que hay que tener bien limitado, bien claro cuáles son las atribuciones. Y por eso es que creo que es importante mantener las atribuciones acotadas. Eso es una de las cosas que yo decía. O sea, mantengamos las atribuciones acotadas. No creamos que un banco central, porque es autónomo, porque lo ha hecho bien, le podemos entregar cualquier tipo de atribución y que lo va a hacer bien en otras cosas también. No necesariamente, si son para una cosa bien específica. Además que, como decía, tiene que ver con el tema, con el control democrático, finalmente. Queremos instituciones acotadas para fines específicos. Y que tengan los mecanismos de remoción, porque sean mecanismos de remoción técnicos. Así, lo importante es que sean técnicos, que no sean políticos. Porque si son políticos, bueno, la verdad es que no, en la práctica no tengo autonomía. Yo respecto al comentario de María Inés, ciertamente, bueno, empatizo y solidarizo con ella. Yo creo que muchos de los temas que está viviendo el país son muy complejos y probablemente mucho más complejos de los que hemos hablado hoy día, digamos. Yo soy muy escéptico respecto a esta cosa de dos naciones, la plurinacionalidad. Se la recomiendo, una buena columna hoy día en la página A2 del Mercurio de Sebastián Edwards, donde dice algo así como se llama exige una explicación, donde básicamente le pregunta a constituyentes qué significa esto y nadie sabe contestar. O sea, dicen, esto es un concepto en construcción. Bueno, o sea, estamos aprobando una cosa tan importante que no entendemos bien lo que significa. Yo lo encuentro ciertamente muy riesgoso. A ver, me pregunta don Andrés por el tema de la economía. Bueno, es un tema que da para largo, ¿cierto? Ciertamente vivimos el año pasado un año económico bien especial, un auge económico como el que no teníamos. Fíjense que el crecimiento del año pasado, el 11,7%, no se veía desde que Chile hace cuentas nacionales desde el año 1960. Crecimiento de esa magnitud no teníamos desde entonces. Y básicamente la razón es porque nos veníamos recuperando de la pandemia. O sea, hay una cosa de base de comparación, un rebote después de una caída muy fuerte, naturalmente. La economía cayó casi 6% el año 2020, subió cerca de 12% el año 2021. Pero también obviamente tiene que ver con una política monetaria muy expansiva, una política fiscal muy expansiva, los retiros, un escenario externo que hasta hace poco se veía bien, digamos, hoy día ha empeorado ese escenario externo. Ahora, dado la inflación, a mí, te preguntaba por la tasa de interés, obviamente que las tasas de interés han subido, a mí no me sorprendería que subieran algo más, pero así como creo que, o sea, como que veo que la economía tuvo un auge muy fuerte, creo que vienen tiempos más complejos para la economía. O sea, yo creo que las cosas, digamos, los auges van seguidos de periodos más difíciles, muchas veces de recesión. A mí no me sorprendería tener crecimiento cero o incluso negativo en algunas partes del segundo semestre. La economía se va a ajustar, se tiene que ajustar, no queda otra. Y yo espero, digamos, así como ha subido los intereses fuertes para producir ese ajuste, que una vez que la economía se produzca ese ajuste y la inflación empieza a ceder, tengamos los movimientos inversos de la tasa de interés, digamos, las tasas de interés empiecen a bajar. Respecto a la pregunta de Fidel Valenzuela, sí, don Fidel, había mucho trabajo experto en esta materia. De hecho, una de estas iniciativas populares con más participantes fue precisamente una sobre Banco Central Autónomo. Se ha hecho harta y hemos participado todos los que conocemos, digamos, del Banco Central, expresidentes, exconsejeros, economistas de la academia, economistas del sector privado, público, que han sido exministros, etcétera, han participado de esto, y por eso que ha sido un tema tan visible a nivel nacional. Esta cosa bueno, hay toda una discusión respecto a los fondos de pensión y la inexpropiabilidad, inembargabilidad, que se eleven, etcétera, que, bueno, fue rechazado, digamos, por el Pleno el día de ayer. Obviamente que es mucha plata, obviamente que las tentaciones son grandes, y por eso yo creo y obviamente que si finalmente la tentación gana y se toman esos fondos y se gastan esos fondos,
es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, ¿qué duda nos cabe? Imagínense lo que significa, lo que ya significa en términos de reducción de pensiones futuras, que vamos a tener que pagar. O sea, si eso está claro. Así que yo creo que hay que tener un cuidado muy, muy particular respecto a eso. Bueno, ya respondí todo el niño junto con lo de don Héctor. Bueno, el resto, ¿hacia dónde va la micro en la Constitución? Pues es que es difícil decir, porque es como medio enredado. Va por una parte hacia una sociedad de más derechos. Se mencionó mucho, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Yo creo que está bien ponerlo, en mi opinión, digamos, en la Constitución. Yo creo, por lo demás, que es inevitable. A mí lo que me preocupa en eso no es tanto... Bueno, me preocupa que esté lleno de derechos, porque la verdad es que cuando las constituciones están llenas de derechos, finalmente no se cumplen y termina perdiendo validez y credibilidad la Constitución. A muchos países de América Latina les ha pasado. Colombia, Perú. Colombia, de hecho, tuvo que modificar su Constitución porque la verdad es que tuvo que poner una cláusula de responsabilidad fiscal para que, de alguna forma, acotar esta inflación de derechos. Así que a mí lo que me preocupa es el financiamiento. Yo creo que a mí me parece de todo natural que haya más derecho. Creo que encima en la actual circunstancia es inevitable. Pero creo que es importante que todo esto vaya acompañado de principios de responsabilidad fiscal, de manera de no caer en lo que caímos en el pasado, lo que han caído muchos y masivamente muchos de nuestros vecinos, a muchos países de América Latina, de enormes déficits fiscales, inflaciones, y que finalmente terminan ahogando a la economía. Así que eso va a ser importante. Y para eso, al final, lo que muchas constituciones tienen, por ejemplo, es cierta gradualidad. Cuando uno ve la Constitución de España, plantea derechos como los que hemos planteado, vivienda y otros, pero dice, bueno, van a ser otorgados de acuerdo a lo que plantea la ley. Entonces la ley va gradualmente, digamos, otorgando derechos en la medida que las posibilidades así lo permitan. Y respecto a la pregunta, finalmente, para Antonio, los temas de Banco Central, sí, yo hablé claramente al principio de los riesgos de tener estos objetivos sin atribuciones. Obviamente son riesgos enormes, pero por otra parte tampoco creo que haya que darle demasiados mandatos adicionales con atribuciones, porque creo que, digamos, desde el punto de vista del control democrático, eso no se sostiene. Lo mismo respecto a sacar al presidente de la República, mencioné que no me parecía una buena decisión, y las acusaciones políticas, en el fondo, que parten de la Cámara de Diputados, creo que son riesgosas, y así igual como esa coordinación con el gobierno, al menos como está planteada, porque uno la puede plantear de forma distinta, son riesgos para la autonomía del Banco Central. Con eso termino, don Rafael. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Rodrigo. Muchas gracias. ¿Y qué quiere que le diga? Esperamos poder invitarlo a futuro, porque todavía nos quedan unos 4 meses para seguir galopando. Y quisiera que nuestro director ahí, don Carlos Boada, pudiera cerrar esta reunión. Don Carlos, adelante. Bueno, primero reiterar los agradecimientos a Rodrigo. Es un lujo haberlo tenido. Para los que conocen la trayectoria de Rodrigo, es una de las mentes más respetadas en materia económica del país, así que de verdad que nos ha regalado su tiempo. Muchas gracias. Hacer presente que ya vamos en 265 artículos aprobados en general y en particular por la Convención. Cuando uno tiene, significa el doble de los artículos que tiene la actual Constitución, si descartamos las normas de modificación de la misma que todavía no han sido tocadas por la Convención. Así que comparando lo comparable, ya estamos en el doble del número de artículos que tiene la actual Constitución. Hemos hecho en anteriores reuniones análisis de ellos. Les vamos a mandar ahora en la tarde un análisis hasta el día de hoy de todos los artículos y un resumen de los artículos más relevantes para que ustedes lo puedan ver con calma. Hemos dedicado el 100% de este seminario a Rodrigo, porque habría sido imperdonable no haberlo hecho así. Los veremos, no sabemos la próxima semana si vamos a lograr hacer el seminario por otro tipo de compromisos, pero le vamos a estar informando. Eso es todo, Rafael. Tenemos, para que estén atentos, tenemos con la presidenta de la convención la próxima semana, así que les vamos a mandar a los dirigentes oportunamente el link
y ahí don Carlos va a ser el hombre que va a hacer las consultas a la presidenta de la convención. Bueno, un abrazo.